Muy bien, abre tu Biblia si es que traes Biblia y si no, ahí en pantalla va a venir Juan capítulo 9, versículo 1, por favor. Juan capítulo 9, versículo 1. ¿No te molesta que te lea la Biblia? No, ¿verdad? ¿Estamos? Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Puedes imaginar la escena? Un hombre ciego de nacimiento, nunca había visto en su vida, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Hablando de Jesús, por supuesto. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿No te encanta? Le volvieron a decir: ¿qué te hizo y cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez?
¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese, oye, este versículo hay que enmarcarlo y ponerlo en la sala de tu casa. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye Dios. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Perdón, ya leímos todo el capítulo. No te molesta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ni los fariseos ni los papás de este hombre hayan reaccionado ante el milagro de sanidad de su hijo? ¿Cómo es posible? Ve el tamaño del milagro. ¿Te imaginas la trayectoria de esta familia, de estos padres de esta madre que dio a luz un hijo ciego? Y verlo batallar con su ceguera desde que era un bebé. ¿Te imaginas? No sé tú, pero todo lo que les pasa a nuestras hijas e hijos nos pega durísimo. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? ¿Papás? Y los que no son papás, que nada más son hijos, que no pierdan de vista eso. Lo que les pasa a nuestros hijos nos pega durísimo. Durísimo. Como estos padres, en lugar de haber hecho una fiesta y haber celebrado de una manera escandalosa la recuperación de la vista de su hijo, estaban preocupados porque no los fueron a expulsar de la sinagoga. Y le tenían miedo a los judíos. ¿En serio? Los mismos fariseos, hombres religiosos que pretendían ser siervos de Dios y servir a Dios y que andar en los caminos de Dios, no tuvieron la vista para ver lo que estaba pasando. ¿Sí o no? Porque el Señor Jesucristo está hablando en este pasaje de ceguera espiritual. ¿Están de acuerdo? En el versículo 34 el Señor dijo claramente, para juicio he venido a este mundo para que los que no ven vean y los que vean sean cegados. Y por supuesto que no sabemos de un solo caso que el Señor Jesús haya dejado ciego. ¿O sí? Iba pasando Jesús por las aldeas y iba cegando a los pobrecitos sanos. Claro que no. El Señor Jesucristo no dejó a nadie. Pero entonces, ¿qué está hablando cuando dice, y yo estoy aquí para que los que ven ya dejen de ver? Está hablando espiritualmente. Estamos hablando de esta capacidad
de ver o de no ver, no lo físico, sino lo espiritual. Algunos de los fariseos que estaban con él al oír eso le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Estaban entendiendo perfectamente que estaba hablando de una ceguera no física. ¿Estás de acuerdo? Si no, no hubieran preguntado eso. Y luego Jesús les aclara y les dice, porque como ustedes dicen que ven, pues ya valieron. Porque ¿cómo es posible que dicen que ven y no reaccionan como se espera? Como se esperaría, ¿no? Se cumple lo que dijo el Señor, ¿te acuerdas? Allá en Mateo 13:13. Que dijo, yo por eso les hablo por parábolas a los no creyentes. Porque viendo, no ven. Viendo no ven. Y oyendo no oyen, ni entienden. Y subraya, ni entienden. Subráyalo. Ahorita te digo por qué lo subrayes. ¿Me sigues hasta aquí? Pero este es precisamente otro de los propósitos por los cuales el Señor Jesús fue enviado a la tierra. ¿Te acuerdas de nuestro pasaje base de la semana pasada? Los que no se quedaron dormidos, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 4, versículo 16. ¿Sí se acuerdan? Que vimos que el Señor fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los de corazón roto. ¿Sí se acuerdan? Del corazón apachurrado, del corazón triturado, hecho pomada, ¿se acuerdan? Hablamos de eso la semana pasada. Vamos a leerlo de nuevo. Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ya hablamos de eso, a pregonar libertad a los caudillos, luego hablaremos después de eso, y luego dice, y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Ya hablaremos de todo eso más adelante en otras prédicas, pero sí, ya viste lo que estoy haciendo, ¿no? Vamos una seriecita con estos temas, ¿no? Pero aquí está hablando de la vista a los ciegos. Dar vista a los ciegos. Y por supuesto que el Señor Jesucristo sanó cualquier cantidad de ciegos físicamente hablando, como este, que hizo lodo y lo sanó, ¿no? Y luego si te interesa te puedo platicar mi interpretación del tema del lodo. No voy a hablar de eso acá, ¿no? Tengo mi postura y mis ideas de por qué hizo eso Jesús y qué nos estaba tratando de mostrar y de enseñar. No me voy a meter ahorita ahí. Pero esta condición de la ceguera espiritual no ha cambiado, lamentablemente. Así nos pasa a muchos hoy en día, que viendo no vemos. Viendo no vemos. Y no es que no veamos físicamente, gracias a Dios todos los que estamos aquí vemos físicamente, ¿no? Algunos necesitamos lentes, otros no, pero vemos, gracias al Señor. Pero no vemos lo que debiéramos ver. No vemos lo que hay detrás de lo que vemos. El Señor Jesucristo hace milagros delante de nuestros ojos todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí estás ahí? A ver, todo el tiempo. El Señor Jesucristo hace milagros delante de nuestros ojos todo el tiempo, pero no lo vemos. ¿Se cuenta la historia de los 10 leprosos? Léela conmigo, es fantástica esta historia. Fantástica. Lucas 17:11, por favor. ¿Sí? No te importa que te lea la Biblia, ¿verdad? Digo, es que como algunos de ustedes dicen que leen, pero no leen, entonces dije, no, pues los voy a poner a leer para que... Lucas 17:11, y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo, id,
mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La lepra, mis amados, es una enfermedad incurable y grotesca, dantesca, espantosa, casi asquerosa. Se le caía la carne viva a la gente del cuerpo y de la cara, y una cosa espantosa. Y estos fueron limpiados, los 10. Entonces uno de ellos, versículo 15, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ay, por fin alguien reacciona, cara. Y se postró rostro a tierra, a sus pies, dándole gracias. Nada más que hay un pequeño problema. Este era samaritano. O sea, ni siquiera era judío del pueblo, ¿no? Respondiendo Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete. Nos vemos en el cielo. Tu fe te ha salvado. Allá lo vamos a ver a este. Nos lo vamos a encontrar y vamos a platicar con él. Estoy seguro. Lo vamos a buscar. ¿Dónde está aquel, verdad? Tú eres aquel uno de los 10, ¿verdad? Y cuéntame cómo fue la cosa, ¿no? Pero eso querría decir, y esto es un dato especulativo, y apunta Pedro, va a dar un dato especulativo, para que luego no anden diciendo que dije algo que no dije. Esto querría decir que probablemente el 90% de las personas que reciben un milagro de Dios no lo ven. Y no reaccionan. Ve la reacción de este. A gritos regresó dando gloria a Dios. Hombre, ya quisiera yo. Aquí en la iglesia estamos. Ay. Y a la hora que decimos, ¿quién da gracias a Dios? A gritos debíamos dar gracias a Dios. Y venir a Jesús y postrarnos a sus pies y decirle, Señor, aquí estoy, te doy gracias, te doy gloria por lo que haces conmigo. Me sanaste, Señor. Es que era una simple influenza, una gripa mugrosa. ¿Y qué? Hace siglos la gente se moría de eso. El 100% recibimos la bendición. El 100% de los seres humanos de este planeta reciben la bendición del Señor todos los días. Pero parece ser que nada más el 10%. El 1 de cada 10 viene con el Señor y reacciona como debe. Ahora, pensemos por un momento lo que ha de ser, lo que debe significar ser ciego. Ay. Híjole. A ver, di híjole. Híjole. Me encanta decir híjole. Híjole, cuando algo me sorprende y cuando algo es muy fuerte, híjole. Híjole, debe ser horrible. ¿Se acuerdan que Pablo quedó ciego después de su encuentro con el Señor? Ya me imagino, Pablo después de ahí, pues no me ayudas, compadre, ¿no? Ciego quedó varios días hasta que Ananías vino y le puso las manos y lo sanó. Eso de la ceguera debe ser una cosa espantosa. Espantosa. Mira, te cuento rápido una Pedroaventura. Vivía yo en El Salvador, 1984, más o menos, 3-4. Y me dio una infección estomacal. Y era un domingo. La familia Martínez, que era donde yo vivía, se fueron a la iglesia, ¿no? En la mañana. Yo me quedé porque calentura y malestar, y ya sabes. Y se fueron ellos, ¿no? Los Martínez, porque además el hermano Martínez, el papá del jefe de la casa, era uno de los pastores de la iglesia. Entonces, pues, sí o sí tenían que irse. Entonces, se fueron todos y yo me quedé solo en la casa. Y ándale, que al ratito empiezo a vomitar. Y a vomitar, y a vomitar, y a vomitar. Y luego diarrea. Y vómito y diarrea simultáneos. Y un ratote. Y hubo un momento, Dios sabe que no miento, que me quedé ciego. No sé por qué. Perdí la visión. Llegó un punto en donde dejé de ver.
Y me duró no sé cuántos minutos, 3, 5 minutos, un ratito. Tanto que terminé de estar ahí en el baño, me pude parar, pero no me pude parar porque no veía nada, ¿no? Y me fui a gatas. Me salí del baño a gatas y me fui hasta mi cama y me subí a la cama a gatas, sin ver. Y al ratito fui recuperando la vista. En el momento que no veía nada, estaba tan asustado porque dije, ¿qué tal que no vuelvo a ver nunca en mi vida? Créeme que es una sensación de una desesperación tan espantosa, no poder ver. ¿Te acuerdas de aquella historia en Hechos capítulo 13, de aquel mago que se trató de oponer a la predicación del Evangelio? ¿Sí te acuerdas? Vamos a leerlo juntos. Hechos 13:4, exactamente, Bar Jesús. ¿Qué nombrecito? Bar Jesús. También le llamaban Elimas. Hechos 13:4, ¿estás ahí conmigo? Y si no, ahí está en pantalla, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, toda la isla hasta Pafos, perdón, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se trae eso su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh querido mago Elimas, no te opongas, danos espacio, danos chancita, estamos queriendo compartirle al procónsul. ¿Qué hizo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, huyó escandalizado y no quiso saber más del evangelio. ¿No, verdad? Otra vez inventé cosas. ¿Qué dice? Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Qué fuerte, ¿no? Híjole, qué fuerte, qué historia. Qué historia, que cómo Dios usa este tipo de situaciones y de estados y de condiciones, la ceguera, con distintos propósitos. Y ya lo vimos en la lectura inicial del capítulo 9 de Juan, ¿cierto? Pero esta condición de la ceguera espiritual entraña un riesgo enorme. Mateo 15:14, por favor. ¿Sí me sigues? ¿Estás listo para lo que sigue? Híjole, yo tengo miedo. Tengo miedo, diría el otro. Pero me voy a aventar como el borra si me aguantan. Y si traen huevos y podridos y jitomates, pues los pueden aventar si quieren. Pero les tengo que decir esto. Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois ciegos? Perdón, no. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Ves en qué consiste la ceguera espiritual? Estamos hablando del entendimiento. Una persona ciega espiritualmente es una persona que no entiende la cosa. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca
va al vientre y es echado en la letrina. ¿Cuál era el punto? No entendéis. No entendéis porque los otros no entendían y entonces se escandalizaban de que estaban haciendo eso. Y el Señor les dice, déjenlo, son ciegos, guías de ciegos. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina el corazón y el espíritu del hombre. Tal vez sí te puede contaminar el estómago, ¿no? Y te puede dar diarrea y vómito. Pero no está hablando de eso. El Señor, los judíos creían que si no se lavaban las manos, su espíritu se iba a contaminar. Y estaban equivocados, pensando que por lavarse las manos, ya. Y no era así. No entendían el principio espiritual. Entonces, ¿sí te das cuenta que el Señor está hablando no de la ceguera física, sino del entendimiento? Y perdón, pero ya lo he dicho antes. Y aquí es donde preparan sus huevos podridos. ¿En verdad crees que un ciego te puede guiar en la vida para la solución de tus problemas? Me duele el corazón cada vez que escucho que un cristiano va con un inconverso a pedirle ayuda. A un psicólogo que no conoce a Dios, a un psiquiatra que no conoce a Dios, a un consejero que no conoce a Dios, a un coach que no conoce a Dios, a un manager que no conoce a Dios, a alguien que no conoce a Dios, que está muerto espiritualmente, que apesta espiritualmente, que está gusanado espiritualmente, porque un muerto espiritual está muerto, que además está ciego. ¿Tú crees que te va a poder llevar por buen camino? Y para colmo, los cristianos van y gastan su dinero porque cobran re barato. Un hijo de Dios no necesita recurrir a un ciego para que le ayude a ver lo que el ciego ni ve y lo que él tiene que ver para enderezar su vida y sus caminos y resolver sus problemas. No crujas tus dientes contra mí. Pero lo lamento. Jamás voy a cambiar mi postura. Escúchame bien, lo está diciendo este chalán que está aquí al frente. Jamás voy a cambiar mi postura. Un inconverso no te puede dar ningún consejo útil en la vida, en tu vida espiritual. Ninguno. Para tu matrimonio, para tus finanzas, para tu negocio, para donde no lo va a hacer. Sí, eso dije. Sí, no hagas esa cara. Eso dije. Me encantó lo que dijo mi hijo hace ratito. Qué bendición poder ir con alguien, con un hijo de Dios que tiene luz, que tiene experiencia y que me puede ayudar y me da luz para saber por dónde caminar. ¿No? El pueblo de Dios no debería ir con el mundo y los de afuera para tratar de resolver sus problemas. Un amén, uno. ¿Quién fue? Mi hijo, claro. Ya ni mi nieto dice amén. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. No lo busques, Lucas 6:39 dice lo mismo, les decían una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿No se van a tropezar con la misma cosa? Claro que sí. Entonces, volviendo a Juan 9, mis amados, volviendo a Juan 9, versículo 7, a este ciego, el Señor le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ya saben que cuento estas historias no porque me crea mucho ni porque, la verdad no, pero tuve el privilegio de Dios de estar ahí en el estanque de Siloé cuando fui allá.
¿Qué? ¿Qué dices? No, ¿qué pasó? Nos tuvimos que meter porque allí desemboca esa ruta que les he platicado del túnel de Ezequiel. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, ahí desemboca. Entonces, claro que acabas adentro del... Pero ve que dice aquí, que traducido es. ¿Por qué dice eso ahí la Biblia? ¿Cómo para qué? ¿Quién es el enviado? Es Jesucristo. Ve a lavarte al enviado. Ve con el enviado a lavarte. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Versículo 11. Juan 9:11, respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé, ve al enviado y lávate. Y fui al enviado y me lavé y recibí la vista. Versículo 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esta es la experiencia de un ser humano que ha sido sanado de su ceguera física en este caso, pero espiritual igual. Para recibir la sanidad a nuestra ceguera espiritual necesitamos recurrir al enviado. ¿Sí lo ves? ¿Sí está claro? ¿Sí? Fui con el enviado y él me sanó. Habiendo sido ciego, lo era, ahora veo. Yo querría que todos los que estamos aquí por lo menos, y no sé si alguien allá viendo luego el video, pueda decir: yo soy de esos. Yo soy de esos que habiendo sido ciego ahora veo. No veía nada, no entendía nada, pero ahora en Cristo vine con el enviado, vine con Jesucristo. Él me lavó de mis pecados con su sangre preciosa y ahora veo lo que antes no veía. Ahora percibo y me doy cuenta. La ceguera espiritual es una de las condiciones más lamentables, porque no hay nada como ver. No hay nada como ver, no solo físicamente, sino también espiritualmente. No hay nada como ver espiritualmente. Ver espiritualmente es ver lo que no se ve físicamente. Léelo conmigo en 2 Corintios capítulo 4. ¿Me va siguiendo? Ya falta poco. Ya falta poco. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 4 verso 16? Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Pregúntenle a mi nieto si eso no es cierto, ¿no? El interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre interior se va renovando a medida que el otro se va desgastando. Y sí se va desgastando, ¿no? Uno de los especialistas que me vio al hombro me dijo: esto es desgaste. Esto tienes 30, 40 años con él. Y sí, yo empecé a padecer de este dolor tenía 25 años. Donde dijo: es que es el cúmulo de los años, ¿no? Es un desgaste acumulado. Por eso estás tan mal, porque ya te reventó la cosa, ¿no? Porque esta leve tribulación momentánea de que nuestro hombre exterior se desgaste, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vamos a ir a la gloria. Ya mero, entre más desgastado estoy, quiere decir que más cerca estoy de ir a la gloria, ¿no? ¿Sí o no? Sí, estamos leyendo lo mismo, ¿no? Pero luego el 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por fin, ¿se ven o no se ven? No, nosotros miramos las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. De eso estamos hablando, mis amados. De ver las cosas que no se ven. Eso es exactamente la fe. No lo busques. Hebreo dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De eso estamos hablando. Ver lo espiritual. Preguntas. ¿Qué vemos detrás de un plato de comida? En serio. Nada. Comida.
¿Qué vemos detrás de nuestra salud, de nuestro bienestar? ¿Qué vemos detrás de nuestras enfermedades? ¿Qué vemos detrás del dolor horrible? ¿Vemos algo detrás? ¿O nada más nos quedamos con lo que se alcanza a ver? ¿Qué vemos detrás de nuestras habilidades y de nuestras capacidades? ¿Vemos algo detrás de eso? ¿Hay algo que ver? ¿Qué vemos detrás de nuestro trabajo o de nuestro dinero? De las pruebas, de las circunstancias difíciles. ¿Qué vemos detrás de lo creado? De toda la creación. ¿Qué ves detrás de un colibrí? ¿Qué ves detrás de un delfín? ¿Qué ves detrás de un caballo? ¿Qué ves detrás del mar? ¿De un lago? ¿De la nieve? ¿Qué ves detrás de un monte, de un pino? ¿Qué vemos detrás del amor de los que nos aman? ¿Qué vemos detrás del perdón de los que nos perdonan? ¿Qué vemos detrás de la paciencia de los que nos soportan? Nada. ¿Refunfuñamos? ¿Qué vemos? ¿Vemos? ¿Vemos a Dios detrás de todo? Porque Él está detrás de todo, pero no se ve. ¿Te acuerdas que Romanos capítulo 1, versículo 20 dice que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles? ¿Cómo? Lo invisible de Dios es invisible, no se ve porque es invisible. Ah, pues se hace visible. ¿Cómo? Por medio de las cosas hechas. Por medio de una paloma, de un águila, de un colibrí, de una ardilla, de un hurón, de un perro, de un gato, de un insecto. Del microcosmos, del macrocosmos, de las constelaciones de los cielos, de los planetas, de las fuerzas gravitacionales, lo que me digas. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, dice, léelo conmigo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, ¿te acuerdas de la ceguera y el entendimiento? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tenemos excusa. Las cosas hechas nos permiten entender, es decir, ver. La ceguera espiritual es falta de entendimiento. ¿Sí vemos la perfección del diseño de todo lo que Dios ha hecho? En cada fruta, en cada verdura, en cada semilla. ¿Has comido una almendra, una nuez, un pistache? Son perfectos. Son perfectos. El diseño es increíble. En cada elemento de la naturaleza, en cada ser vivo, en cada planta, en cada flor, en cada forma de vida, en el cuerpo humano. Lo he dicho 20 veces. En el cuerpo humano hay una perfección de diseño, ¿no? Absurda. Una perfección de diseño increíble. Todos sus sistemas funcionando al unísono. El endocrino, el digestivo, el nervioso, el óseo, el articular, todo, ¿no? El cardiovascular y lo que me digas, todos los sistemas funcionando. La homeostasis famosa, dicen los médicos, el equilibrio de todos los sistemas. Y cuando eso se rompe, viene la enfermedad. ¿Y sabías? ¿Te acuerdas de Job? Lo expresó él después de que Dios le dio una repasada de la creación. ¿Sí se acuerdan? Dijo, ¿ya viste el búfalo? ¿Ya viste el caballo? ¿Ya viste las alas del pavo real, del avestruz?
¿Ya viste? ¿Ya viste las constelaciones de los cielos? ¿Ya viste? Y en Job 42:5, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿De qué está hablando Job? De que había oído cosas de Dios, pero ahora lo veía porque Dios se lo mostró. Le dijo, ¿has visto los crines ondulantes del caballo? ¿Te has fijado en el resoplido de su nariz? ¿Has visto cómo hacen los caballos? ¿No? ¿Cómo resoplan? ¿Has visto, no? ¿No? ¿Cómo escarban la tierra? ¿Cómo es un animal, dice, exento de miedo? A la hora de la batalla, corre sin miedo contra la... ¿Sí o no? Lo hemos visto en la historia y en las películas también. Pero ¿sabías que es posible estar convertido y ser ciego también? Léelo conmigo en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 9. Segunda de Pedro 1:9. Segunda de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Las añadiduras. ¿Sí se acuerdan de las añadiduras? Tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Cómo es? Ciego. ¿Por qué? Porque se le ha olvidado algo. ¿Qué se le ha olvidado? ¿Qué dice ahí? La purificación de sus antiguos pecados. El creyente que se le olvida de dónde lo sacó el Señor y de todo lo que le ha perdonado el Señor, se queda ciego. Porque no podemos perder de vista el perdón que hemos recibido de nuestros pecados. Híjole, qué maravilla, ¿no? Entonces concluyo, en conclusión. Esta historia de Juan capítulo 9, sí, es una manera de llamar al buen Caleb acá al piano. ¿Traes chalán? Vente chalán pues, súbete, hijo. Esta historia de Juan capítulo 9 que leímos para empezar, nos enseña con toda claridad que el resultado de haber sido sanado, de haber recibido la vista espiritual, es la respuesta de haber recibido la vista espiritual. ¿Cuál es? Léelo conmigo en Juan 9:38, por favor. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Le dijo. Creo, Señor. ¿Y luego qué hizo? Acto seguido, ¿qué le hizo? Lo adoró. Lo adoró. La adoración es la única respuesta correcta cuando vemos y entendemos las bendiciones que recibimos. ¿Tienes un par de zapatos en tus pies? ¿Tienes agua caliente en tu regadera? ¿Dormiste en una camita acolchonada? Ni qué decir si tienes aire acondicionado o ventiladores o refrigerador, estufa, horno, microondas. Bueno, el microondas yo no lo quiero, ¿no? Pero tienes pantalla, tienes celular, tienes tablet, tienes laptop, tienes coche, tienes trabajo, tienes dinero, tienes salud. Tienes bendición. El resultado de las bendiciones recibidas debe ser adorarlo. Punto final. Aquí es cuando decimos, y punto. Vamos a adorar a Jesús. Por supuesto que vamos a adorar a Jesús. La adoración no nada más es una forma externa. Es un asunto profundamente espiritual. Léelo conmigo en Juan capítulo 4, versículo 23. Y este es mi último versículo. Y aquí es donde dicen aleluya. Juan capítulo 4 versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración es un asunto espiritual. Qué bonito es arrodillarse. Por eso a mí no me gusta hacer esos llamados. Vengan al altar. ¿Cuál altar, hombre? Aquí no hay altares, ¿no? Si han estado en esas iglesias donde llaman a la gente al altar. La adoración es un asunto espiritual, en tu interior. Y puedes estar sentado, parado, acostado, de cabeza, y adorar de corazón, en tu espíritu. ¿Sí sabes? Porque el Padre tales adoradores busca que lo adoren. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. No de cuento, sino en verdad. Entonces, al recibir las bendiciones de Dios, llámese la salud, la sanidad, la vista espiritual y cualquier otra cosa espiritual que hayamos recibido, como el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la esperanza que tenemos, la garantía y la seguridad que tenemos. El otro día me decía alguien: ya me voy a morir y me voy a ir con el Señor. Tuvieras tanta suerte. Yo le he dicho a Maggie: si te mueres te mato. El que no adora al Señor Jesús es porque no ve. Punto. El que ve, el que se da cuenta, el que percibe, el que nota que este vaso con agua es una bendición del cielo, y su respuesta es la adoración, ese sí ve. Ese sí ve lo que tiene que ver. Ay, ¿qué veo? Agua, no, más que agua. Es el amor de Dios, es la presencia de Dios, es la provisión de Dios, es la capacidad de Dios, es la maravilla de Dios en nuestra vida. ¿Sí lo ves? ¿Cómo debiera ser nuestra vida? Una vida de constante adoración, porque constantemente estamos recibiendo. No queremos ser del 90% que no ve lo que tiene que ver, que recibe la bendición y no la ve, que recibe la bendición y no la agradece, que su respuesta no es venir con Jesús y postrarse a sus pies y adorarlo. ¿Sí estás? ¿Seguro? Adoremos. Adoremos, 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 adoremos. Con música o sin música. Aquí y allá y acullá también. Y en el coche y en tu casa, en donde estés, siempre que veas, siempre que te des cuenta, siempre que percibas, adora. Siempre adora.